Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More in the Wild. Hoy estamos en el bosque otra vez y estamos con esta... Bueno, la cámara la conocéis, es la Sony ZV-10, pero aquí tenemos montado un Tamron 24mm f2.8 y os voy a ir contando un poquito qué tal funciona alineado con esta cámara en el bosque. Vaya por delante que esta óptica 24mm es una óptica full frame, aunque yo en este caso la tengo montada en esta cámara que es APS-C. Eso quiere decir que debido al factor de recorte voy a tener una distancia focal equivalente aproximadamente a unos 38 milímetros, una cosa así, pero que la puedo montar perfectamente en una Sony A7 si la tuviera y me daría esos 24 milímetros de distancia focal. Como sabéis, 24 milímetros es una óptica angular, aunque el factor de recorte haga esta equivalencia. En cualquier caso, para conseguir un buen desenfoque de fondo necesito, bueno, pues una apertura, la máxima que nos da, que es f2.8, que bueno, está razonablemente bien, y desde luego necesito acercarme al sujeto y alejarme del fondo, pero con estas premisas podemos conseguir un bonito bokeh. Si hablamos de velocidad de enfoque, no es que sea muy lento, pero sí que se me antoja un poquito más lento en el autofocus que, por ejemplo, el kit que viene de serie, el 1650, estabilizado, pero nada preocupante. A nivel de definición se comporta razonablemente bien, incluso a aperturas máximas. No hace falta cerrar mucho para obtener la máxima definición de esta óptica. Además, su distancia mínima de enfoque es muy pequeña, como vais a ver en estas imágenes. Sí que es verdad que produce un poquito de distorsión de barril, pero bueno, nada que no se pueda corregir en post. Y si queremos mayor profundidad de campo, ya sabes, cierra f8 o más y tendrás un buen rango en foco. Y sin duda, desde mi punto de vista, lo mejor de todo es el precio, porque de verdad es un precio súper razonable para ser una óptica full frame de 24 milímetros y con una apertura, pues eso, razonable de f2.8. Está en torno a los 200, 220, 230 euros, depende de donde la veas. Pero ya te digo, por este precio poco más se puede pedir. Muy buenas a todos de nuevo, otra vez, con el Tamron 24 y la Sony ZV-E10. Vamos a ver qué tal se las gasta, esta vez por la ciudad. Es cierto que para hacer fotos de boda, por ejemplo, un reportaje de unos novios y demás, las luces duras no molan porque hacen sombras muy duras en la cara y hacen gestos extraños. Para street photo son una pasada. Y como habréis estado viendo en las imágenes que os he estado dejando durante el vídeo, a nivel de detalle, incluso aperturas amplias, funciona muy bien, es una óptica buena. Si bien no es la más rápida del mundo, funciona francamente bien. En cualquier caso, por el precio que tiene, yo creo que no se le puede pedir más. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo, dadle un buen like si así fue y compartidlo. Un abrazo, cuidaos mucho, paz.